Hola, el tema que a continuación te presentaré es el tema de pH o también llamado de otra forma potencial de hidrógeno. Somos el equipo 1. Espero que este video sea de tu agrado y que asimismo puedas comprender cada uno de los temas y subtemas expuestos a continuación. Bien, para entender el concepto de pH, primero necesitamos comprender qué es el pH, o también llamado de otra manera, potencial de hidrógeno. Es por esta razón que el objetivo general de esta presentación es dar a conocer el tema del pH, su definición, la historia, así como las aplicaciones en la vida cotidiana e industrial, con la finalidad de poder comprender el tema, tener un conocimiento claro y bien definido sobre la acidez y la basicidad, que vaya, son temas primordiales para poder entender el pH. Bien, como ya dije anteriormente, para entender qué es el pH, primero debemos entender qué es un ácido y una base, cuáles son sus diferencias. Cuando hablamos de ácidos, nos referimos a aquellas sustancias con una serie de propiedades comunes respecto al sabor. La palabra ácido proviene del latín acidus, que significa agrio. Un ejemplo de sabor ácido agrio es el limón o el vinagre. Asimismo, se descubrió que estas sustancias de sabor agrio tiñen de rojo determinados pigmentos como el tornasol y al mismo tiempo son efervescentes con el zinc, por mencionar algunas características. Para esto, también hay sustancias opuestas a estas que en contacto con los ácidos amortiguan sus propiedades. Estas son de sabor amargo, producen sensación jabonosa y tiñen de azul el tornasol. A estas sustancias se les denominan álcalis o bases. Algo muy interesante es que cuando mezclamos un ácido con una base, se forma una sal que pierde las propiedades de ambas. A esto se le conoce como una reacción de neutralización. Bien, ahora te hablaré sobre los estudios a través de los años sobre los ácidos. En el año de 1777, Lavoisier dijo que los ácidos contenían un elemento químico, este era el oxígeno. Pero para el año de 1810 se descubrieron otras sustancias ácidas que no contenían oxígeno, como el ácido clorhídrico. Entonces, Humphrey Davy dijo que la acidez de las sustancias depende del hidrógeno, no del oxígeno. Más tarde, se desarrollaron ciertas teorías sobre los ácidos y las bases. Como primer teoría, tenemos ácidos y bases de Arrhenius, quien decía que un ácido es aquel que se desprende o dona un ion de hidrógeno, mientras que una base es aquella que dona un ion hidróneo. Pero para esto, sus definiciones para los ácidos y las bases son limitadas, puesto que son para reacciones acuosas. Como segunda teoría, tenemos la teoría de base de Bromson-Lowry, en donde ellos decían que un ácido eran aquellas sustancias capaces de donar un protón hidrógeno, mientras que las bases eran todas aquellas sustancias capaces de aceptarlos. Las reacciones entre ácidos y bases pueden interpretarse como reacciones de transferencia de protones. Estas pueden ser en otros disolventes y fase gaseosa, además del agua. La tercera y última teoría es la teoría de Lewis, en donde él definía a un ácido como aquella especie capaz de aceptar un par de electrones, mientras que la base era aquella especie capaz de donar un par de electrones. Esta se basa en un concepto electrónico de mayor complejidad. Aún así, la definición de uso más común de ácidos y bases es la que formularon Bromson y Lowry. Bien, ahora les hablaré acerca del descubrimiento del pH, conceptos, algunas reglas, cómo se mide el pH y demás. Bien,
A partir de la definición de ácido de Brownson y Lowry, en donde ellos dicen que el ácido es una sustancia capaz de donar un protón y una base es la sustancia capaz de aceptarlo, en donde se forman pares conjugados, el químico Søren Peter Laurin Sørensen introdujo por primera vez en el año de 1909 el concepto de pH, que está ligado a la cantidad de hidrógenos, en donde él definió al pH, o también llamado de otra manera potencial de hidrógeno, como la medida para determinar el grado de acidez o alcalinidad de una disolución, también la cantidad de moles que disocian en términos logarítmicos. Bien, el pH es esencial en el metabolismo de los organismos y en reacciones que son básicas para la producción de un producto, como la separación de combustibles, la concepción de un ser viviente, tratamiento de aguas residuales en la medicina y demás. Es aquí donde entran ciertas funciones del potencial de hidrógeno. Con el pH determinamos la cantidad de hidrogeniones que hay en una disolución, es decir, la concentración de hidrógenos. Sørensen aplicó la función logaritmo sobre el valor de la concentración de hidrógenos para evitar errores, como podemos ver aquí en esta imagen. Medir el pH nos indicará el grado de acidez o basicidad que tenga un compuesto, sea con reactivos sensibles o con instrumentos. Es aquí donde entra la pregunta, ¿cómo se mide el pH? Para esto, Sørensen obtuvo una escala de pH con valores de 1 hasta 14, en donde el valor de pH 7 es para sustancias neutras, como el agua pura, aunque esto también puede ser ácida y alcalina. Para las sustancias ácidas se van a encontrar en valores inferiores a 7, mientras que las básicas van a estar superior al valor 7. Se usan dos tipos de instrumentos para medir el pH, el pH-metro y los indicadores colorimétricos de pH. Bien, algunos factores que determinan el pH. En primer lugar tenemos al agua. Este lo determina el tipo de sales disueltas. Esto va a determinar la capacidad buffer que puede tener el agua, que no es otra cosa que la capacidad de no variar el valor de pH. Como número 2 tenemos al suelo, en donde va a depender del tipo de materia madre a partir del cual se formó el suelo, al igual que las lluvias, lo afectará. ¿Te has preguntado dónde se aplica el pH o potencial de hidrógeno? Bien, el pH podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Muchos materiales que ocupamos o alimentos que ingerimos tienen un grado de pH. Por ejemplo, el jugo gástrico, el jugo de limón, los refrescos, vinagre, tomates, el café, frutas, leche y demás. Asimismo, el pH se aplica en industria, en la industria alimentaria, la electroquímica, la industria del papel y materias textiles, asimismo como en la industria farmacéutica. Ya expuesto el tema sobre el pH o potencial de hidrógeno, como tú quieras llamarlo, mis compañeras y yo concluimos que el pH es muy importante, ya que controla la velocidad de las reacciones bioquímicas de nuestro propio cuerpo y es esencial para el metabolismo de los seres vivos. Asimismo, es de gran importancia en el ámbito industrial, pues ayuda a determinar la calidad del producto o las reacciones químicas de los monitores. Los usos de las mediciones del pH están en las aguas residuales que limpian. Sirve también para optimizar la textura como sabor de comidas y bebidas, para conservas seguras y en la medicina.